Hablaremos acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empezaremos primero con un recuerdo sobre la anatomía más básica del sistema respiratorio y su histología, junto a la embriología. Bueno, previamente a empezar, es importante que nosotros dividamos anatómicamente el sistema respiratorio en dos segmentos, unas vías respiratorias superiores y otras vías respiratorias inferiores. La vía respiratoria superior se compone por la cavidad nasal y lo que viene a ser la tráquea. Es importante destacar que hasta el nivel de la carina, estructura que vemos acá, en la cual la tráquea se divide en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo, se habla de vías respiratorias superiores. Una vez llegamos a la carina, que se encuentra aproximadamente a nivel de T4 o D4, dependiendo del lenguaje que queramos emplear, vamos a empezar con las vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias bajas se componen a su vez por los respectivos bronquios y bronquiolos junto a sus divisiones. A grandes rasgos, los pulmones se dividen en lóbulos. Podemos encontrar que el pulmón derecho posee tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Entre el lóbulo superior y el lóbulo medio destaca esta fisura que podemos observar acá, la cual se denomina fisura horizontal. Entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior se encuentra esta pequeña fisura que recibe el nombre de fisura oblicua. Por otro lado, el pulmón izquierdo posee solamente dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Y la fisura que se observa acá es la fisura oblicua, que es esta misma que apreciamos en el pulmón derecho, que como contraparte posee una fisura horizontal para dividir superior de medio y oblicua para dividir media de inferior. Importante destacar que los pulmones están recubiertos por un tejido, el cual no siente. Solamente una de sus capas, que es la más adosada, está inervada sensitivamente. El pulmón está recubierto entonces por una capa de tejido que recibe el nombre de pleura. De igual forma, el pulmón izquierdo posee esta pequeña cisura o esta pequeña marca, la cual es originada por la posición del corazón. Recordemos que el corazón tiene una desviación ligera hacia la izquierda para encontrar su punto de máxima convergencia o el PMI, donde confluyen todas las fuerzas a nivel del quinto espacio intercostal línea media clavicular. Bueno, a grandes rasgos, los pulmones se dividen en lóbulos. Los lóbulos a su vez tienen segmentos, los cuales son 10 a nivel del pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo, y estos se dividen a su vez en lobulillos. Acá podemos ver los respectivos segmentos. 1, 2, 3, 4. Y a grandes rasgos podemos concluir. Son 10 en pulmón derecho y 8 en pulmón izquierdo. Embriológicamente, debemos destacar que las vías respiratorias aparecen o emergen gracias o a partir de la cara ventral o anterior del esófago. Tras ello empiezan a aparecer entonces los bronquios primarios, un bronquio primario derecho y un bronquio secundario izquierdo, que podemos verlo acá. El bronquio secundario izquierdo, al igual que los bronquios secundarios derechos, emergen gracias o emergen a partir del bronquio primario izquierdo. Me explico. Surgen primero los bronquios primarios derechos e izquierdos. A su vez, de estos bronquios primarios emergen los bronquios secundarios. Estos van a continuar dividiéndose y se van a recubrir de un mesénquima esplácnico. Este mesénquima esplácnico se va a encargar de generar los respectivos lóbulos, como podemos apreciar en la imagen D y en la imagen E. En la imagen E ya se observan bien formados. En la imagen D observamos cómo, a partir de este mesénquima esplácnico que recubre los bronquios secundarios y primarios, aparece, por ejemplo, en el pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Por su contraparte, en el pulmón izquierdo podemos apreciar el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. A grandes rasgos, esta sería la embriología básica de cómo surge el sistema respiratorio. La histología normal. Debemos tener en cuenta que todo el sistema respiratorio, o la mayor parte del sistema respiratorio, con algunas excepciones que cambian de tejidos, como por ejemplo el vestíbulo nasal, que tiene un tejido cubierto por queratina,
y lo encontramos en la parte más distal y anterior de lo que viene a ser las cavidad nasal, perdón. Vemos que normalmente el sistema respiratorio se cubre de un tejido respiratorio. El tejido respiratorio es un tejido cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Bueno, los bronquios a su vez se van a ramificar en bronquiolos y los bronquiolos se van a ramificar en bronquiolos terminales, los cuales tienen un tamaño extremadamente pequeño, inferior a 12 mm o 2 milímetros. Es importante mencionar, como podemos apreciar en este recuadro azul, que la parte del pulmón distal al bronquiolo terminal se denomina acino y está formada por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Los grupos de 3 a 5 bronquiolos terminales con su acino anexo se denominan lobulillos pulmonares. Acá podemos observar el epitelio normal de las fosas nasales, el epitelio respiratorio que mencionábamos previamente, y a más detalle podemos observar cómo este epitelio posee cilios. Por ejemplo, los cilios a nivel de los bronquios y a nivel de la tráquea son sumamente importantes, debido a que los cilios sirven como una especie de escoba para poder remover y para poder extraer las mucosidades secretadas por el organismo. Una de las cosas que ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de tipo principalmente bronquítico, bronquitis crónica, en la cual hay una sobreexistencia de células caliciformes, que son las encargadas de secretar moco, las cuales normalmente existen en el epitelio respiratorio, con la función de poder secretar moco, y junto a los cilios del epitelio respiratorio ayudan a poder barrer y realizar una función de limpieza, se ven alteradas. En el caso de la bronquitis crónica, como mencionaba, estas se veían alteradas y había una mayor cantidad de células caliciformes, por ende mayor cantidad de secreción de moco. Importante destacar que la mayor cantidad de secreción de moco, acompañada de otro cambio estructural que ocurría en la bronquitis crónica, que era la pérdida de los cilios, va a generar que el sistema respiratorio pierda, o este epitelio pierda su capacidad de escoba y su capacidad de remoción de moco. Al no poder remover moco, las vías respiratorias se van a llenar totalmente de esto. Y lo que van a generar es una obstrucción. Y para allá entonces vamos más adelante. Una de las cosas que se disminuyen en la EPOC precisamente es la capacidad expiratoria forzada en un segundo. Precisamente, el aire puede entrar, sin embargo, como por ejemplo la bronquitis crónica, hay una imposibilidad de poder sacar o de poder expirar todo este aire. Vamos a ver que va a haber una disminución en la fracción de volumen expiratorio y un aumento del dióxido de carbono. Sin embargo, esto lo veremos más adelante. Importante mencionar que histológicamente el alveolo se compone por neumocitos tipo 1, que son el 95%, y neumocitos tipo 2. Es importante también mencionar que está compuesto por una red de capilares que se anastomosan entre sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder facilitar el intercambio gaseoso. De igual forma, posee una membrana basal y un tejido intersticial circundante, los cuales separan las células endoteliales de las células epiteliales que recubren los alveolos, como podemos observar acá. Vemos entonces el endotelio y un respectivo intersticio junto a una membrana basal. Es importante mencionar que los neumocitos son sumamente importantes porque ayudan a poder producir surfactante B, surfactante que a su vez va a ayudar a la maduración pulmonar. De igual forma, el sistema respiratorio, en especial las partes terminales, precisamente los bronquiolos terminales, donde nosotros encontramos la presencia de alveolos y de sacos alveolares, tienen la presencia de unos macrófagos muy característicos, los macrófagos alveolares, así se denominan actualmente. También se les puede denominar macrófagos en polvo. Son macrófagos en polvo debido a que la tendencia es que estos fagociten todas las partículas extrañas que entran al sistema respiratorio. Si nosotros nos ponemos a razonar, entran muchas partículas extrañas hacia este sistema, entran a través del aire, mucho más en los fumadores.
Los fumadores normalmente están ingresando partículas de dióxido de carbono, de formaldehído, de alquitrán y de muchísimas sustancias más que son también de carácter oncogénico. Todas estas sustancias van a llegar hasta la luz de capilar y van a ser fagocitadas por los macrófagos alveolares, los macrófagos en polvo, los cuales, si miramos histológicamente, los cuales normalmente tienen que tener una tinción negra. Son uno de los encargados en que los pulmones de los fumadores vayan adquiriendo, una tonalidad negra. Como vemos más adelante, o no vemos más adelante, pensé que sí, es importante mencionar que los alvéolos poseen unos pequeños poros que se denominan los poros de Kohn, y esos poros de Kohn facilitan el intercambio gaseoso. Epidemiológicamente hablando, debemos mencionar que el EPOC constituye un problema de salud pública de primer orden mundial con una prevalencia global del 10%, apareciendo mucho más en sujetos mayores a 40 años. Es la tercera causa de mortalidad en el mundo y para el 2030 se espera que va a disminuir hacia la cuarta, si las políticas de salud pública son correctas. La primera causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Es importante mencionar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o la EPOC, es la única enfermedad crónica cuya morbilidad y mortalidad mantiene un incremento sostenido, con un importante impacto socioeconómico. Esto en parte debido a la presencia o a que se ha mantenido el consumo de tabaco en la población juvenil. Como veremos más adelante, el hecho de haber consumido tabaco durante un periodo de tiempo, independiente de que sea breve o largo, va a generar que en el individuo ocurran cambios por derramamiento y por la aparición de pequeños folículos linfoides que van a generar reacciones inflamatorias de por vida. Importante mencionar que las enfermedades pulmonares obstructivas se caracterizan por un aumento de la resistencia al flujo de aire debido a la obstrucción parcial o completa en cualquier nivel, desde la tráquea y los bronquios más grandes hasta los bronquiolos respiratorios y terminales. Estos se contrastan con las enfermedades restrictivas, que se caracterizan como contraparte por la reducción de la expansión del parénquima pulmonar y la disminución de la capacidad pulmonar total. Importante mencionar que la prueba Gold estándar y la prueba por excelencia de las enfermedades como la EPOC o la EPIC, EPOC para enfermedades obstructivas y EPIC para enfermedades intersticiales y restrictivas, es la espirometría. Acá tenemos un breve mapa. Nosotros vemos que en el momento que ocurre la ventilación, al momento que nosotros inspiramos, entran 500 mililitros de aire, lo cual se denomina volumen corriente. Existen varios volúmenes. A grandes rasgos, los volúmenes que se encuentran son el volumen corriente, 500 mililitros al expirar, la ventilación total, que son unos 7.500 mililitros por minuto, la frecuencia respiratoria normal, que no es un volumen como tal, sino que la frecuencia respiratoria puede ir desde 15 hasta 20 por minuto. También es importante que nosotros hablemos de un espacio muerto anatómico, el cual alberga aproximadamente unos 150 mililitros, un aire alveolar que se almacena allí, que son unos 3.000 mililitros, una ventilación alveolar que es de 5.250 mililitros, una sangre capilar pulmonar que es de 70 mililitros y un flujo sanguíneo pulmonar que es de 5.000 mililitros por minuto. Ahora sí, al hablar de volúmenes, nosotros vemos que encontramos entre los volúmenes pulmonares el volumen de reserva inspiratoria de 3 litros, el volumen de reserva expiratoria, que es lo que queda cuando nosotros expiramos. No puede o no podemos extraerlo por más fuerza que hagamos. Pongo el ejemplo, soplamos, 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 pero no vamos a lograr expirar esa cantidad de volumen, precisamente es el volumen de reserva expiratorio, que es de 1.2 litros, el volumen corriente de 500 mililitros, el volumen expiratorio forzado y el volumen residual, que es de 1.200 litros. Bueno, respecto a los volúmenes pulmonares, vemos que al inspirar dejamos entonces unos 500 mililitros, que son el volumen corriente. Ulteriormente, en la espirometría se solicita la inspiración máxima. La inspiración máxima nos va a arrojar un resultado muy importante, que es el de la capacidad vital. Es importante mencionar
que el aire que permanece en el pulmón tras el momento de la expiración cuando se solicita la expiración máxima, es un volumen residual. El volumen residual tiene que ser de 1200 mililitros, los cuales no se van a eliminar. Este 1.2 litros no van a lograr eliminarse mediante la expiración. Por otro lado, el aire que permanece tras una expiración normal es la capacidad residual funcional, o CRF. La capacidad residual funcional, a su vez, tiene que tener un valor de 2.400 mililitros o 2.4 litros. Esto en personas normales, son valores de las personas normales. Como veremos más adelante, esto se va a ver afectado en el EPOC. Esto nos damos cuenta mediante una ecuación empleando datos de capacidad vital funcional y de BEF1. Continuemos. Existen dos tipos de espirometría. La simple, la cual no se sostiene, y la forzada. En la simple encontramos entonces varios volúmenes. Primero, el volumen corriente. Ya dijimos, es la cantidad de aire en la respiración, 500 mililitros. Aparece en primera instancia. Para poder encontrarlo, se inspira y se expira normal. Después encontramos el BRI, o el volumen residual de inspiración. Es la cantidad máxima de aire inspirado, el cual son aproximadamente unos 3 litros, y se aumenta en la inspiración y se expira normal. Así es como lo encontramos. El volumen residual expiratorio, que es la mayor cantidad de aire inspirado, el cual tiene que tener un valor de 1.2 litros. Y se aumenta la expiración, para poder encontrarlo, se aumenta la expiración y posteriormente se inspira normal. Para poder encontrar entonces la capacidad vital, se realiza una sumatoria de el volumen corriente más el volumen residual inspiratorio más el volumen residual expiratorio. Eso nos va a dar un valor, o nos debería dar un valor de 4.6 litros. Para poder encontrar entonces la capacidad total pulmonar, o la CPT, vamos a necesitar entonces el BR y el BRE, que ya dijimos que el BRE era de 1200. El BR es el aire que obtenemos luego de una inspiración normal y una expiración aumentada. Nos sirve para calcular entonces el CPT, eso mediante la sumatoria de la capacidad vital más el volumen respiratorio, y nos va a dar el volumen de todo el pulmón. Para poder encontrar la capacidad inspiratoria, se tiene que buscar entonces el aire máximo inspirado, que es de 3.500 mililitros o 3.5 litros. Para eso, se le pide al sujeto que inspire con la mayor cantidad de sus fuerzas y expire normal. Faltan entonces dos valores, la CRF y la CE. Para poder hallar la primera, debemos calcular el aire tras una expiración normal, realizando una inspiración normal y una expiración ligeramente aumentada. De igual forma, matemáticamente hablando, sería el resultado del volumen residual más la sumatoria del BRE. En total nos debería dar un valor de 2.300 mililitros o 2.3 mililitros, perdón, 2.3 litros. Por otro lado, la segunda la hallamos pidiendo una inspiración normal con una expiración, aumentada, y es aproximadamente un valor, o tiene un valor aproximadamente de 1.600 mililitros. Por otro lado, encontramos la espirometría forzada. En la espirometría forzada vemos que se sostienen los volúmenes. Entonces tenemos el BEF1, el volumen expiratorio forzado en un segundo, es el cual se afecta en los pacientes epocosos. Para esto, entonces se pide que el sujeto expire aire y lo mantenga. Todo esto en el primer segundo. Normalmente debe tener un valor mayor a 80%. Cuando es inferior al 80% se empieza a hablar entonces acerca de EPOC, el cual se puede dividir en diversos grados según la GOLD, la cual veremos más adelante. La capacidad vital funcional es la capacidad vital en el menor tiempo posible. Se hace con una expiración y una inspiración aumentada, y de igual forma como la BEF1
tiene que estar por encima del 80%. Por último tenemos la PEF, la cual normalmente se tiene que tomar y se debe dividir en 4 tomas. Perdón, se debe dividir en 4 tomas tomando como referencia o tomando lo que viene a ser los valores entre el segundo y el tercer intervalo. Se realiza con una inspiración normal y con una inspiración aumentada y debe tener un valor de 25 a 75%. Entonces aquí, cuando nosotros hacemos una espirometría, encontramos dos diferencias en el diagnóstico. Están primero los trastornos obstructivos difusos y segundo las enfermedades restrictivas. En las enfermedades restrictivas, por su lado, encontramos un descenso en la fracción expirada de volumen en un segundo, ¿sí? Volumen forzado en un segundo, y en la capacidad vital funcional. Por ende, cuando nosotros hablamos de un descenso en FEV1 y en la capacidad vital funcional, se está hablando de que del cociente dado en la fórmula o dado por la resolución de la fórmula FEV1 sobre CBF se va a mantener normal. Los trastornos obstructivos difusos, a diferencia de las enfermedades restrictivas que surgen, por ejemplo, a causa de tumores, nosotros encontramos aquí un descenso de las tasas máximas de flujo aéreo durante la aspiración forzada en un segundo dividido por la capacidad vital forzada. Y vemos que el cociente de FEV1 sobre capacidad vital forzada va a ser inferior a 0.7 y va a indicar la presencia de una obstrucción de las vías respiratorias. Por otro lado, los defectos restrictivos se van a presentar en dos grupos: enfermedades crónicas intersticiales infiltrantes, como por ejemplo la neumoconiosis y las fibrosis intersticiales, neumoconiosis asociadas a trabajos, por ejemplo con cristales, con vidrios, con joyería, con baldosas, con tejas, por ejemplo la asbestosis o la silicosis, y trastornos que afectan la pared torácica, como por ejemplo la obesidad grave, las enfermedades pleurales, la cifoescoliosis y la poliomielitis. Bueno, esta es la relación que mencionamos previamente. A grandes rasgos, en un patrón obstructivo que normalmente se presenta por la presencia de moco, como es en el caso de el asma, el EPOC, tipo bronquítico, por ejemplo, la fibrosis quística, nosotros vemos que va a aumentar, va a disminuir la BEF1 y va a aumentar la capacidad vital forzada. Esto lo que va a generar es un descenso en la relación. Por otro lado, en el patrón restrictivo, nosotros lo que vamos a ver es que como se van a disminuir la capacidad vital forzada y se va a disminuir también la BEF1, ambas por debajo del 80%, se va a mantener una relación normal. También hay patrones mixtos que se presentan en diversas patologías y tienen a pesar de ser mixtos, podemos ver que también va a disminuir la BEF1, y va a disminuir también la CBF y eso va a generar una disminución en el cociente o en la relación entre ambas. El patrón normal es que la BEF1 esté en 80% y la capacidad vital forzada esté siendo mayor a 80%. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del diagnóstico. El diagnóstico se hace en parte por la clínica, por la presencia de disnea, la cual la podemos dividir en 4 grados. Grado 0, que es el que presentamos la mayoría de todos nosotros, ¿sí? Nos cansamos cuando hacemos ejercicio fuerte. Grado 1, cuando el sujeto se cansa subiendo una loma inclinada o caminando muchísimo o subiendo por un ángulo de aproximadamente unos 35 grados en una falda. Grado 2, cuando su relación a comparación de otros sujetos de la edad a la par, su capacidad respiratoria en comparación a otro individuo de la misma edad es disminuida o es menor. Grado 3, el sujeto ya encuentra una disminución funcional importante, sin embargo aún puede funcionar como individuo sin requerir mayor ayuda. Y grado 4, cuando el sujeto incluso encuentra dificultad respiratoria o disnea con acciones tan simples como vestirse o cepillarse. Se puede dividir el EPOC entonces en bronquitis crónica y para poder diagnosticarlo se tiene que tener en cuenta primero cuál es la definición de bronquitis crónica a nivel clínico. Es la producción de esputo por 3 meses o más en 2 años consecutivos en ausencia de otras causas. Para poder diagnosticarlo ya mediante la auscultación se necesita la presencia de sibilancias y también
de opresión torácica. Sin embargo, no son específicos y se exacerban con el esfuerzo al toser. Sin embargo, su ausencia no va a descartar EPOC y su presencia tampoco va a confirmar asma. Podemos encontrar otros signos, como por ejemplo fatiga, adinamia, astenia, anorexia, pérdida de peso, cianosis. Por eso los individuos normalmente adquieren un color característico. Para el diagnóstico es muy importante la historia clínica. Debemos incluir exposición a factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco. Esto mucho más, debemos tenerlo mucho más en cuenta si el sujeto fue fumador y trabajó, por ejemplo, con pinturas, trabajó, por ejemplo, con asbesto o, por ejemplo, con silicio. Los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares de POC, el patrón de desarrollo de los síntomas y la historia de exacerbaciones y hospitalizaciones previas por lo mismo, junto a las comorbilidades. Esto es una descripción o es acerca de una breve descripción acerca de los grados de la disnea que los mencionamos a priori. Grado 0, disnea con ejercicio. Grado 1, al caminar rápido subir una pendiente. Grado 2, al caminar con personas de su edad requiere sentarse o está disminuida su capacidad para respirar. Grado 3, disnea al caminar 100 metros y necesita detenerse. Grado 4, disnea con actividades cotidianas como vestirse o cepillarse. La evaluación se hace a través del gold estándar, que es la espirometría. Para eso se mira el grado de obstrucción. El gold 1, que habla acerca de una EPOC media, dice que la FEP1 va a ser mayor o igual al 80% y va a comenzar a disminuir esa relación. Moderado es cuando es inferior al 80% esta FEF. Severa, cuando la FEP es inferior al 30% y muy severa cuando es inferior al 30%. Entonces, moderado, FEF menor al 50%, severo, FEF menor al 30% y muy severo, FEF menor al 30%. Complementariamente, y vamos solamente a mencionarlo rápidamente, se pueden utilizar pruebas adicionales como imágenes, como tomografía axial computarizada o como radiografía. Bueno, también hay otras pruebas adicionales como oximetría de gases o déficit de alfa-1 antitripsina. Recordemos que la alfa-1 antitripsina es una antiproteasa, ¿sí? Muy asociada con el hígado. Por eso, si nosotros nos vamos hasta el capítulo de Rodin Psicotrans de patología de hígado, podemos ver que las deficiencias congénitas de alfa-1 antitripsina pueden conllevar al sujeto a que, como no va a tener una antiproteasa, se acumulen en su pulmón proteasas y generen daños que pueden conllevar a una EPOC. Importante mencionar que el consumo de alcohol a largo plazo podría exacerbar los EPOC y podría llevar a un EPOC, podría verse como un factor de riesgo debido a que va a dañar el hígado. La enzima alfa-1 antitripsina está muy relacionada con el papel del hígado. Como pruebas adicionales se tiene entonces las pruebas de ejercicio, el índice de Bode, que es un cuestionario, ¿sí? Ayuda también a predecir la sobrevivencia y tiene, aparte de su parte subjetiva que es el cuestionario, otros datos objetivos como el índice de masa corporal. Debemos tener en cuenta diagnósticos diferenciales como la tuberculosis, las bronquiectasias, la falla cardíaca, la bronquiolitis obliterante y el asma. Sin embargo, en algunos textos, como el de patología, se habla de que el asma cuando es un proceso crónico, puede considerarse un tipo de EPOC, que se denomina asma EPOC. Epidemiológicamente, en Hispanoamérica se han realizado dos grandes proyectos epidemiológicos. El Platino, que es el proyecto latinoamericano de la investigación en obstrucción pulmonar, y el PREPCOL, que es para la prevalencia de EPOC en Colombia, encontrando que el sitio o las 5 ciudades donde hay más presencia de EPOC son en Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali. Por otro lado, el estudio Platino, que fue a nivel latinoamericano, encontró que las 5 ciudades latinoamericanas con más prevalencia son Sao Paulo, Santiago de Chile, Caracas, Montevideo y Ciudad de México. Brevemente esto, para poder tener en cuenta la epidemiología en nuestro país, Colombia, o en mi país. Se dice que, según el estudio de PrEPCOL,
que es para la prevención de EPOC, se habla de que la prevalencia en Colombia es del 8.9%, siendo más común en mayores de 40 años. Y el rango es de un 6.2% en Barranquilla y un 13.5% en Medellín. Medellín tiene un gran problema con el consumo de tabaco. Es importante mencionar que es el tercer puesto de mortalidad en el mundo. Para el 2030 se espera que sea el cuarto. El primero es la enfermedad cardiovascular, tiene una prevalencia global del 10%, en Colombia del 8.9%. Subdiagnosticados se encuentran en el 89% de los casos, diagnosticados erradamente el 64% de los casos, y se ve que, a comparación de otras enfermedades, la morbimortalidad es constante y va en aumento. Sin embargo, se espera que para el 2030 pase a ser el cuarto puesto de mortalidad, si las campañas y las políticas de salud pública se cumplen. Entre los factores de riesgo están las exposiciones a biomasa, trabajo con sílice, exposición a asbesto, tabaquismo, puede desarrollarse una tabacosis, bajo nivel socioeconómico. La mayoría de las enfermedades se asocian, o hay muchas enfermedades que se asocian a un bajo nivel socioeconómico, como por ejemplo el EPOC, debido a desconocimiento e ignorancia. Por ejemplo, ¿quiénes son los que aquí en Colombia fuman las marcas de cigarrillo más puercas o las más peligrosas? Las personas humildes. Las personas humildes son las que más fuman derby, más fuman piel roja, etc. La exposición ocupacional, la genética, el género, siendo más común en los hombres, los antecedentes de tuberculosis, debido a las lesiones que este genera, y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Vamos entonces a hablar ahora ya patológicamente acerca de los trastornos asociados a la obstrucción del flujo aéreo. Los trastornos asociados a la obstrucción del flujo aéreo son la bronquitis crónica, la bronquiectasias, a pesar, como decía previamente, junto al asma. Algunos autores dicen que no, otros dicen que sí. La guía de esas exposiciones son el libro de patología y el libro de patología de Robbins y Cotran. Dice que los trastornos asociados a la obstrucción del flujo aéreo y al EPOC son, en términos clínicos, la bronquitis crónica, las bronquitasias, el asma, el enfisema y los pequeños trastornos de las vías aéreas pequeñas, como por ejemplo la bronquiolitis. En la bronquitis crónica se pueden ver cambios a nivel patológico principalmente, mayor cantidad de glándulas mucosas, hiperplasia de células caliciformes, hipersecreción de moco, y la etiología suele ser por aires, por ejemplo, provenientes de la cocina con leña o tabaco, exposición a biomasa o tabaco. Los síntomas son tos y mucha producción de esputo. Las bronquiectasias, se habla entonces de que el sitio anatómico que ataca son los bronquios junto al asma y la bronquitis crónica. Y se ve que hay una dilatación de aire. Puede surgir a causa de infecciones persistentes y severas. Los síntomas y los signos son muy similares a los de la bronquitis crónica. Sin embargo, aquí hay presencia de fiebre, cosa que no ocurre en la bronquitis crónica, que son 3 casos anuales por un periodo de 2 años, sin etiología relacionada. El asma también afecta a los bronquios. Se encuentra entonces hiperplasia mucosa, hiperplasia, del músculo, exceso de moco, inflamación y la presencia de algo muy característico, que son los cristales de Charcot-Marie, que los cristales de Charcot-Marie surgen a causa de la desgranulación de los eosinófilos. La etiología puede ser por trastornos inmunitarios o por causas no definidas. Estos son episodios o crisis que se presentan de tos y de disnea. El enfisema ataca principalmente los acinos, genera que el aire, a diferencia de lo que es una telectasia, en la telectasia hay un colapso, en el enfisema lo que ocurre es que el acino se va a dilatar tanto que se va a dañar, se va a destruir la pared. La etiología puede ser al igual que la bronquitis crónica, tabaco y cigarrillo, y las manifestaciones son disneas. Importante mencionar que por excelencia, y lo que sí es innegable de un autor a otro, es que los tipos de POC más significativos son bronquitis crónica y enfisema. Los bronquiolos, la bronquiolitis, pues como su propio nombre indica, afecta al bronquiolo, es una inflamación, puede ocurrir a causa del tabaco, cigarrillo, y se manifiesta por tos y por disnea. Vemos acá una definición.
extraída del libro de Ronnie Psicotran. Las enfermedades pulmonares obstructivas más frecuentes, como mencionábamos, son el enfisema, la bronquitis crónica, el asma, las bronquiectasias, cada una de las cuales muestra características histopatológicas y clínicas distintas. Por una parte, el enfisema y la bronquitis se agrupan dentro del grupo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se asocian principalmente al consumo de tabaco. Hablemos brevemente acerca del asma EPOC. El asma EPOC surge en procesos asmáticos crónicos y se distingue de la bronquitis crónica y el enfisema por la presencia de broncoespasmo reversible, cristales de Charcot-Marie. Y es importante mencionar que algunos pacientes que presentan asma típica también pueden desarrollar un componente irreversible, de allí la denominación de asma EPOC, es por procesos crónicos. Normalmente es más común en las personas fumadoras y en las personas de raza negroide. Importante mencionar que otro de los factores de riesgo de desarrollar estas enfermedades es el nacimiento por cesárea. Eso es un estudio que publicó la OMS desarrollado en Australia. Importante también acá destacar, el nacimiento por cesárea se asocia a otras patologías como por ejemplo la diabetes mellitus. Resulta que los individuos que nacen por cesárea, primero tengamos en cuenta que cuando el niño pasa a través del canal pélvico, el tamaño de este canal es tan pequeño que va a comprimir el tórax y esta compresión del tórax va a obligar al niño a que saque el líquido amniótico totalmente. En los sujetos que nacen por cesárea no se puede extraer totalmente el líquido amniótico, entonces él va a desarrollar una hiperreactividad. Hiperreactividad que puede derivar, por ejemplo, en trastornos inmunológicos que pueden desencadenar en diabetes. También se ha encontrado que los niños macrosómicos mayores a 4.000 gramos pueden desarrollar diabetes más susceptiblemente y también pueden desarrollar enfermedades inmunitarias como el asma. Por otra parte, el enfisema se va a caracterizar por una ampliación irreversible de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, acompañado por destrucción de sus paredes sin fibrosis evidente. ¿Sí? El enfisema también va a generar que al ocurrir esta dilatación, los poros de Kohn, y creo que más adelante si hay una imagen de eso, los poros de Kohn se alejen los unos del otro. Los enfisemas se pueden localizar fácilmente en 4 grupos, a pesar de tener una clasificación mucho mayor, pero los principales y los más comunes son estos 4. Uno de los 4 es normal en individuos como nosotros, que es el irregular. Bueno, los enfisemas según su localización pueden ser centroacinares, panacinares, que afectan todo el acino, enfisemas acinares distales o irregulares. Los enfisemas irregulares son focos pequeños, pueden estar presentes en personas normales y presentarse fisiológicamente o en fumadores que consumieron tabaco por un periodo de tiempo corto, por ejemplo unos años o un año, y carece de significación clínica. Está también el enfisema acinar distal, que afecta la porción distal, y el enfisema centroacinar, que afecta la parte central. Bueno, acá podemos ver entonces un acino normal, con el bronquiolo respiratorio, los ductos alveolares o el saco alveolar y el respectivo alveolo. Importante entonces destacar que dependiendo del sitio donde esté, va a ser un tipo de enfisema distinto. Por ejemplo, en la imagen B se puede apreciar cómo se distiende y cómo se amplía el espacio del bronquiolo respiratorio, especialmente en el centro. Sería entonces un enfisema centroacinar. Por otro lado, acá podemos ver cómo, por un lado, afectó el alveolo, por ende, no es un enfisema distal, por ende, afectó el alveolo junto al saco alveolar. Si hubiera afectado solamente el alveolo, hubiera sido un enfisema distal. Sin embargo, no lo afectó solamente. También afectó el saco alveolar. Y afectó también trayectos del bronquiolo respiratorio. Por ende, este es un enfisema panacinar. Compromete la totalidad del acino. Antes de hablar acerca de la patogenia del enfisema, vamos a mencionar una fórmula, la cual es muy rebatida, en parte porque los que financian los estudios de neumología son las tabaqueras, aunque suene irónico, pero hay una fórmula que nos sirve, nos ayuda a poder calcular la probabilidad de que un individuo desarrolle EPOC. Se llama el índice tabáquico. El índice tabáquico se calcula con los siguientes datos. Primero, tenemos que conocer el número de cigarrillos que consume el individuo diariamente. Segundo, tenemos que conocer el número de años por los que ha fumado. Y se toma como cociente o constante
el valor de 20, que son el número de cigarrillos que tiene una caja. Entonces, ¿qué se hace? Se coge el valor de o la cantidad de cigarrillos fumados diariamente, se multiplica por años y se divide en 20. Eso nos va a dar un valor. Si el valor es inferior a 10, el sujeto no tiene riesgo de desarrollar EPOC o es muy bajo. Si es de 10 a 20, se considera que es un riesgo moderado. Si es de 20 a 30 o de 20 a 40, se considera que es un riesgo alto, significativo, pero no severo. Y si es mayor a 40, se considera que es un riesgo muy severo. Pero para llegar a tener un riesgo mayor a 40, prácticamente hay que fumar 40 cigarrillos diarios o 30 cigarrillos diarios por un periodo de muchos años. Bueno, ¿qué ocurre en la patogenia del enfisema? Como sabemos, el enfisema y la bronquitis crónica tienen como etiología normalmente eh, el humo del tabaco o las partículas tóxicas. Esas ingresan a las vías respiratorias y en primera instancia generan una inflamación local y esa zona en la cual se presenta la inflamación va a liberar leucotrino B4, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, entre otros mediadores inflamatorios. Estos van a atraer por quimiotaxis a células proinflamatorias, como por ejemplo los eosinófilos, los cuales van a ampliar el proceso y van a generar que las células epiteliales y proinflamatorias liberen proteasas, y aquí entra una enzima muy importante que mencionamos a priori, la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa. En individuos normales y que no tienen susceptibilidad genética al tabaco, la alfa-1 antitripsina va a ayudar a hacer que este proceso sea muchísimo más lento. Sin embargo, en individuos que tienen disminución eh, o que las cantidades de alfa-1 antitripsina son insuficientes para poder contrarrestar estas proteasas, se va a generar un estrés oxidativo que puede verse magnificado por mutaciones del gen NRF2. En el caso de que haya infecciones, se pueden presentar exacerbaciones de estas crisis inflamatorias. Este es el mismo esquema que vimos previamente: predisposición genética más cigarrillo junto a deficiencias congénitas de alfa-1 antitripsina van a generar que haya un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas. Va a hacer eso que se magnifique la inflamación y que se llame más mediadores inflamatorios, y el estrés va a generar un estrés oxidativo, la liberación de radicales libres, la destrucción del tejido del sistema respiratorio, que va a incrementar la apoptosis y la muerte celular. Esto a grandes rasgos lo que va a generar es una destrucción alveolar. Entonces, esta es una diapositiva para que nosotros vayamos mirando qué ocurre en fumadores jóvenes. Primero, ¿qué ocurre? Hiperplasia de células calciformes, con moco que obstruye la luz. Muy común que los fumadores, así sea de 1 año o de 2 años, secreten más cantidad de moco. Infiltrados inflamatorios en las paredes bronquiales con neutrófilos, macrófagos, macrófagos en polvo, que son los que se encuentran allí, linfocitos B y linfocitos T, y engrosamiento de la pared bronquial debido a una hipertrofia del músculo liso y una fibrosis peribronquial. Recordemos que los cambios del músculo liso se presentan también en el asma. Las personas asmáticas tienen ya una predisposición a poder desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Morfológicamente, macroscópicamente puede verse pulmones voluminosos con la presencia de bullas, vemos acá. Hay un tipo de enfisema que afecta lo que viene a ser la parte más externa del pulmón y genera entonces alvéolos con grandes bulas apicales. Acá podemos ver lo que viene a ser un enfisema. Difícilmente puede localizarse en qué sitio se encuentra. Se podría pensar que es un enfisema centroacinar, pero en la imagen B se ve que se afecta o que hay un compromiso de diversos acinos, de muchos acinos, lo que nos hace sospechar que podría ser un enfisema panacinar que afecta a todo el acino. Esta era la imagen que mencionábamos que había más adelante. Veamos. Entonces, normalmente los poros de Kohn tienen una distancia pequeña, como acá donde tengo el cursor. Sin embargo, en los individuos enfisematosos, los poros de Kohn se van a ampliar, van a verse también los alvéolos muy grandes, colapsados no, ampliados, como si se unieran los unos con los otros, como podemos apreciar acá, donde hay una zona de enfisema. Normalmente, como vemos acá, los alvéolos están separados por tabiques finos. Sin embargo, estos tabiques van a empezar a sufrir daños y pueden generar fibrosis, centros acinares, o pueden simplemente romperse, distenderse y amplificar el enfisema. En los fumadores jóvenes, no lo mencionaba,
También aparecen folículos linfoides que van a aumentar de por vida la actividad inmunitaria en el pulmón y la inflamación, van a generar una hiperreactividad pulmonar y también van a ocurrir, debido a toda la presencia de citoquinas y de factores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, un proceso llamado derramamiento. Y este derramamiento es el que va a generar que esos sujetos sean de por vida mucho más vulnerables a el humo o a las sustancias tóxicas. Clínicamente, en el enfisema, los síntomas solamente van a aparecer tras el daño de un tercio del parénquima. En los pacientes graves, la tos suele ser leve. Las manifestaciones son principalmente debido a la hipercapnia, y ya vamos a hablar acerca un poco de fisiología pulmonar. Vamos a ver que la muerte se va a dar por enfermedades de las arterias coronarias, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha y colapso de lo que viene a ser los pulmones debido a neumotórax. La insuficiencia cardíaca derecha es debido a que todas las patologías del sistema respiratorio van a generar insuficiencias cardíacas derechas, ¿sí? Debido a que recordemos que el ventrículo derecho es el que envía a través de la vena pulmonar, que es la única vena del organismo, perdón, a través de la arteria pulmonar, que es la única arteria del organismo que envía sangre desoxigenada, a pesar de que las arterias por ley general mandan sangre oxigenada. La excepción va a ser la arteria pulmonar, que va a enviar sangre desoxigenada hasta los pulmones para que mediante un proceso de intercambio gaseoso se oxigenen y ya una vez oxigenada pase de los pulmones a través de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda y ulteriormente hacia el ventrículo izquierdo y pase por la aorta a todo el cuerpo. Entonces, como hay dificultades en el intercambio gaseoso, el corazón como mecanismo compensatorio para tratar de oxigenar más sangre va a empezar a trabajar muchísimo más la aurícula y el ventrículo derecho para mandar más sangre a los pulmones y tratar de compensar esto, porque recordemos que el cuerpo trata de mantener un proceso de homeostasis. Bueno, puede aparecer en ocasiones dolor precordial, la tos es leve, aparece entonces una postura encorvada con exceso. ¿Esto por qué se da? La postura encorvada en exceso, debido a que el sujeto como tiene tanta dificultad para poder expirar y para poder sacar el dióxido de carbono, va a tratar de sacarlo realizando compresiones fuertes contra un objeto a nivel del esternón. Esto con la finalidad de poder sacar ese aire que lo está prácticamente matando lentamente. Normalmente se dice que estos sujetos son sopladores rosados. Los enfisematosos son sopladores rosados. ¿Por qué? Porque simplemente tratan de extraer ese dióxido de carbono y parece que estuvieran soplando. Bueno, ¿por qué se da la manifestación? ¿Por qué se da esta manifestación clínica en los sujetos enfisematosos? Resulta que como ellos tienen la fracción de expiración disminuida, primero va a ocurrir un acúmulo de oxígeno. Ocurre el intercambio gaseoso. Y en el intercambio gaseoso se produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono no se puede eliminar y va a generar una hipercapnia. Entonces recordemos, normalmente el oxígeno pasa a dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a través de la anhidrasa carbónica, que es una enzima, va a coger esto y lo va a pasar hasta ácido carbónico. El ácido carbónico se va a acumular en el organismo, precisamente por la gran cantidad de dióxido de carbono como sustrato inicial del proceso, y la presencia de este ácido carbónico va a generar que se presente una acidosis en el individuo acompañada de hipercapnia. Acá podemos ver clínicamente cómo se observa. La persona es flaca, es delgada, se le marcan los huesos, se ve el caquético, algo similar a lo que ocurre en las pacientes con cáncer, y se ven rosados porque mantienen soplando. Podemos observar en esta ilustración de Netter cómo el sujeto mantiene encorvado, tiene una respiración jadeante. Estas son las otras formas de enfisema, por mencionarlas simplemente: hiperinsuflación compensadora, hiperinsuflación obstructiva, enfisema buloso o enfisema intersticial. Respecto a la bronquitis crónica, la manifestación es totalmente opuesta. Si hablamos clínicamente, son sujetos gordos y ya no son rosados, sino morados o azules. Se les llaman abotagados azules y en algunos textos sopladores azules, pero son gordos. Bueno, habíamos dicho que clínicamente la bronquitis crónica se definía como una tos persistente con producción de esputo o moco durante al menos 3 meses al año, 2 años consecutivos.
en ausencia de cualquier etiología identificable. Respecto a la patogenia, vamos a ver que van a inhalarse sustancias tóxicas, se generan entonces los cambios característicos ya como tal de la bronquitis crónica, no el enfisema, que en el enfisema es la destrucción del alveolo. Acá se genera una hipertrofia de las glándulas submucosas en la tráquea y en los bronquios se genera también una hipertrofia de células caliciformes, que las apreciamos acá en esta placa histológica, las células caliciformes secretoras de moco. Aparte de eso, se va a liberar histamina, interleuquina 13. Esto va a magnificar el proceso y va a incrementar aún más las células calciformes en vías respiratorias pequeñas y se va a producir una cantidad excesiva de moco que va a generar tapones. Vamos a ver que la inflamación a largo plazo va a generar fibrosis que va a afectar las vías respiratorias y va a generar ya una obstrucción junto a este moco. Y normalmente la bronquitis crónica suele sobreinfectarse. Esta sobreinfección va a generar una inflamación aún muchísimo mayor. Importante destacar, la bronquitis crónica puede mejorarse con medicamentos mucolíticos. Si el paciente logra eliminar esos mucos que tienen sus vías respiratorias, va a mejorar. La morfología, hiperemia, tumefacción y además de las membranas mucosas, frecuentemente acompañada de unas secreciones excesivas de moco. Inflamación crónica leve de las vías respiratorias, predominantemente acompañada de linfocitos, ¿sí? Y amplificación de las glándulas secretoras de moco en la tráquea y los bronquios. Aumentos de células caliciformes por la inflamación mediada por histamina. El aumento normalmente puede evaluarse por la relación entre el grosor de la capa de la glándula mucosa y el grosor de la pared entre el epitelio y el cartílago, que es el índice de Reit, y el índice de Reit normalmente es de 0.4. Este índice de Reit se incrementa en la bronquitis crónica, sin embargo esto compete más a patología que a semiología o a las clínicas. El epitelio bronquial normalmente puede, a largo plazo, presentar metaplasia escamosa y displasia. Recordemos que la metaplasia y la displasia, con el tiempo, pueden conllevar a un proceso cancerígeno o oncológico. Otro gran cambio, pero ya clínico, entre la bronquitis crónica y el enfisema es que es una tos productiva persistente con espunto escaso y pueden ocurrir disneas de esfuerzos. Los signos son, junto a los síntomas, hipoxemia, hipercapnia, por un mecanismo similar al que ocurre en el enfisema, y cianosis leve. Bueno, el asma, vamos a pasar de esto más rápidamente. El asma es un trastorno crónico de las vías respiratorias conductoras, generalmente causado por una reacción inmunológica que está marcada por broncoespasmo, broncoconstricción episódica debido al aumento de la sensibilidad de las vías respiratorias a una variedad de estímulos, inflamación de las paredes bronquiales y aumento de la secreción de moco. Es particularmente exacerbado en horarios de la noche y de la madrugada. Puede ser atópica o no atópica. En la no atópica no hay signos de sensibilización a alergenos y suele ser heredada. En la asma atópica hay indicios de sensibilidad a un alergeno y hay una activación inmunitaria y es normal en la rinitis alérgica o en el eczema. Suelen ser reacciones mediadas por IgE de tipo 1, es más frecuente en niños, se desencadena por alergenos, con polvo, cucarachas o epitelio de animales, hay un aumento en las concentraciones séricas de IgE y se encuentra en las pruebas que hacen en dermatología mediante punciones subcutáneas poniendo el alergeno en la piel que hay una IgE específica para cada alergeno. Pueden haber otros tipos de asma como la ocupacional o la medicamentosa que puede presentarse por ejemplo por el ácido acético o también por el formaldehído. La patogenia es más larga a comparación de las otras. A grandes rasgos, lo que ocurre es que va a haber una respuesta exagerada de los linfocitos Th2 y de la inmunoglobulina E. Esto ocasionado por un alergeno ambiental. Se va a generar la inflamación de las vías respiratorias con liberación de mediadores inflamatorios y remodelación de las vías respiratorias, acompañado, muy importante, de broncoespasmo. Ocurre entonces hipertrofia de las glándulas mucosas, del músculo liso, angiogenia, fibrosis y proliferación nerviosa. Las células Th2 van a segregar entonces citocinas inflamatorias para estimular los linfocitos B, que van a secretar inmunoglobulina E y anticuerpos. Los linfocitos T y las células epiteliales van a segregar quimioquinas, que van a traer más linfocitos y, muy importante, eosinófilos. Eosinófilos que se van a desgranular y van a exacerbar la reacción. Los eosinófilos también al desgranular se van a generar algo muy característico, que son los cristales de Charcot-Marie, que deben de estar más adelante. La inmunoglobulina E, por su parte, que es secretada por los linfocitos B, porque es un anticuerpo, se van a ir a los receptores de hierro en los mastocitos submucosos. Los mastocitos a su vez se van a desgranular, van a liberar citocinas y estos van a generar una fase tardía de reacción, que es la hipersensibilidad inmediata, y va a ocurrir una vasoconstricción
un aumento del moco y de la permeabilidad vascular. Existen varias interleuquinas que van a jugar aquí un papel importante. La interleuquina 4 para estimular la producción de inmunoglobulina E, la interleuquina 5 para activar a los eosinófilos reclutados que se desgranulen y que al desgranularse generen los posteriores cristales de Charcot-Marie, y la interleuquina 13 que van a estimular la secreción de moco. Acá podemos ver lo que ocurre principalmente. Los linfocitos B secretan inmunoglobulina E, las TH12 median todo el proceso, los eosinófilos se desgranulan, se activan también los mastocitos producen interleuquina 5, los mastocitos también lo que van a generar al producir la interleuquina 5 es una mayor reclutación de eosinófilos que van a liberar sus toxinas y lo que van a generar es un daño en lo que viene a ser el tejido respiratorio por una reacción tardía. Hay varias sustancias implicadas en el asma. Las más importantes y las principales son los leucotrienos CD4, D4 y E4, secundariamente la histamina, que es un vasoconstrictor, y las prostaglandinas, y ya de forma terciaria las interleuquinas 14 y 4. Susceptibilidad genética puede ocurrir por polimorfismos principalmente en el gen que codifica el ADAM33, la metaloproteinasa, y que está relacionado con el aumento de la proliferación de las células musculares y los fibroblastos. Factores ambientales. Bueno, brevemente, se dice que es una enfermedad asociada a las sociedades industrializadas, debido a que los alergenos estimulan la respuesta de las TH12. Sin embargo, esto también hay unos estudios realizados en Europa que indican que los niños que han recibido vacunas a edad temprana más difícilmente van a recibir afecciones alérgicas. Se dice que es una enfermedad de las sociedades industrializadas, debido a la presencia de alergenos. Sin embargo, esto se contradice porque el asma también es muy común en países de Hispanoamérica que no están tan desarrollados. Y esto también refuta otra teoría relacionada con el asma, que es que los niños, si se exponen a alergenos desde temprana edad, van a evitar el desarrollo del asma. Sin embargo, como mencionaba acá, los niños en Hispanoamérica, por la creencia, lo que ocurre normalmente, siempre, es que los dejen a la intemperie o los dejen en contacto con muchos alergenos. Esto en teoría debería hacer que los niños de Hispanoamérica no desarrollaran asma. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Morfológicamente se encuentran los esputos, los espirales de Cruzman, se encuentran abundantes eosinófilos de color rojo, hiperplasia de células caliciformes, la apreciamos acá como están demultiplicadas las células caliciformes, fibrosis de la membrana basal, acá se aprecia, e hipertrofia muscular. La evolución clínica son crisis que obran horas, se pueden tratar con salbutamol, puede generar dolor torácico, no es normal, y obviamente tos. Las bronquiectasias, a grandes rasgos, pueden ser afectaciones congénitas como la fibrosis quística, el secuestro intralobar pulmonar o las inmunodeficiencias, infecciones por neumonía necrosante de distintas etiologías, obstrucciones bronquiales, como por ejemplo tumor, cuerpo extraño, moco, y en la mitad de los casos son idiopáticos. Lo que se genera es que las infecciones crónicas necrosantes desencadenen la dilatación permanente de los bronquios y los bronquiolos. La patogenia se debe a una obstrucción o infección, ¿sí? Eso va a generar alteraciones en los mecanismos normales de limpieza, como una acumulación en la zona distal de la obstrucción con infección e inflamación. La evolución clínica es tos intensa y persistente, acompañada de expectoración fétida y paroxismos. Paroxismos es que aumenta en determinada condición. Aumenta, por ejemplo, ocurre en crisis en cierta posición. Se puede acompañar también de hemoptosis. El sujeto tose y le sale sangre. De igual forma, como mencionaba, se puede acompañar de cuadros de hemoptosis, que cuando el sujeto vomita, le sale sangre. Esto como tal no ocurre debido a un daño en el sistema digestivo, a una alteración en el sistema digestivo, sino porque la sangre se empieza a acumular en las cavidades nasales, puede haber sangre en las cavidades nasales y puede haber sangre en las vías respiratorias. Y cuando el sujeto vomita va a salir esta sangre rutinante y roja, pues obviamente hacia el exterior. Y la tos con sangre es muy importante. La morfología
pues simplemente va a ocurrir una dilatación de hasta 4 veces de lo que viene a ser el diámetro normal, y se van a encontrar que los espacios del bronquio, la luz, va a estar dilatados y llenos de secreciones mucopurulentas. En algunos casos, los más flóridos, se puede apreciar un exodo inflamatorio intenso, agudo y crónico dentro de las paredes de los bronquios y los bronquiolos, asociados a la descamación del epitelio de recubrimiento y a zonas extensas de ulceración, y puede haber pseudoestratificación de las células cilíndricas o metaplasia escamosa del epitelio residual. El tratamiento es emplear productos de reemplazo para la nicotina. Recordemos que en el caso del EPOC, y si hablamos estrictamente, ya regresando al tema del EPOC, si hablamos estrictamente de los dos cuadros que se relacionan con el EPOC, que son la bronquitis crónica y el enfisema, vemos que las etiologías de estos están muy relacionadas con sustancias tóxicas y el consumo de tabaco. Entonces, el tratamiento sería primero dejar la adicción al tabaco, y para ello se utilizan productos de reemplazo de la nicotina y el tratamiento farmacológico. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar? Broncodilatadores, antimuscarínicos. Entre estos medicamentos encontramos entonces los beta 2 antagonistas de corta duración y de larga duración. Entre los beta 2 antagonistas, de corta acción encontramos el fenoterol y el salbutamol. Salbutamol, que es el más usado. Encontramos entonces que normalmente tiene que utilizarse por inhalador aproximadamente unas de 3 a 2 o de 2 a 4 compresiones en periodos de tiempo de media hora. Entre los anticolinérgicos, que pertenecen a su vez a los antimuscarínicos, muy relacionados con la escopolamina, se encuentran los anticolinérgicos o antimuscarínicos de corta duración, de larga duración, los beta-antagonistas de corta acción más anticolinérgicos o los beta-agonistas, de larga duración más anticolinérgicos. Perdón, que no es antagonistas, sino agonistas, no sé por qué estoy confundiendo esa palabra, disculpe. Entonces, entre los anticolinérgicos de corta acción encontramos el bromuro de ipratropio. Entre los de larga acción encontramos el de tiopropio y el bromuro de glicopirronio. Se han encontrado los estudios que el tiopropio es un medicamento extremadamente eficaz. ¿Por qué? Porque tiene una duración de hasta 24 horas. Los beta-agonistas de corta acción más anticolinérgicos son el fenoterol ipratropio y el salbutamol ipratropio, en especial muy eficaz este salbutamol ipratropio. Los beta-agonistas de larga acción más anticolinérgicos están entonces estos, el formoterol aclidinium, que normalmente no se usan aquí en Hispanoamérica o al menos no se usan en Colombia. Bueno, entre los corticoides se encuentran también corticoides inhalados, como el más común, que a todos nos han mandado en determinada ocasión, que es la beclometasona. También están los beta-agonistas de larga acción más corticosteroides y los corticoides sistémicos. También se encuentran las metilsantinas, como la teofilina, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el roflumilast. Pero, ¿cuáles son los que más se utilizan para el tratamiento del EPOC? Las metilsantinas, como la teofilina, los beta-agonistas de corta acción y los anticolinérgicos de corta acción. Entonces encontramos entre los anticolinérgicos o antimuscarínicos de corta acción lo que vienen a ser los bromuros de ipratropio, de larga duración el tiopropio, y encontramos también entre los agonistas B o agonistas beta de corta duración lo que viene a ser el salbutamol. Con esto terminamos acerca de lo que viene a ser la revisión del tema de EPOC. Ahora vamos a hacer una revisión de un artículo para que nos quede este tema muchísimo más claro. Entonces el artículo es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una mirada actual a una enfermedad emergente. Es un artículo, si no me equivoco, del 2010, publicado por una revista chilena. Recordemos entonces acá los puntos más básicos. Recordemos que el estudio, el artículo, viene de Chile y nos dice que en Chile la ciudad de Santiago demostró, gracias al estudio platino que hemos dicho que epidemiológicamente, junto al estudio de la prevalencia de EPOC en Colombia, se habla de que en Chile la prevalencia del EPOC es
hasta el 14.5%, muy alta. También se demostró que el EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Y se dice que el EPOC puede llegar a ser el cuarto puesto de causa de muerte hacia el 2030 si las políticas de salud pública funcionan. La definición del GOLD, que es la iniciativa global para los trastornos pulmonares y las obstrucciones crónicas pulmonares. La definición GOLD nos dice entonces, y cito, que el EPOC o la EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Prevenible al no consumir sustancias tóxicas como tabaco. Tratable farmacológicamente mediante metilsantinas, teofilina. Tratable también mediante corticoides, beclometasona. Tratable mediante beta-agonistas de corta duración, salbutamol. Y tratado también con antimuscarínicos, como el bromuro de ipatropio y el tiotropio. Es una enfermedad entonces prevenible y tratable con afectación sistémica extrapulmonar que puede contribuir a la gravedad en algunos pacientes. El componente pulmonar se caracteriza por una limitación al flujo de aire que no es completamente reversible y la limitación al flujo de aire es por lo general progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar anómala a partículas o gases nocivos. Esa es la definición de la GOLD. Veamos entonces ahora la imagen de lado. Esta imagen vamos a ver primero los cambios y después vamos a decir de qué es. ¿Qué encontramos? Primero, gran cantidad de eosinófilos, ¿sí? Pérdida de cilios, proliferación de glándulas. Acá vemos la proliferación de glándulas. Y, como vemos en esta esquina de esta imagen, y acá, aumento de la presencia de células caliciformes. Todos estos cambios histopatológicos son agrupados dentro de bronquitis crónica. Efectivamente, la imagen es de una bronquitis crónica. La clasificación del EPOC, volvemos. Leve, moderada, severa o muy severa. Grado 1, leve. La BEF1 normalmente es mayor o igual al 80% y eso nos da un diagnóstico predictivo. Y está ligeramente disminuido, menor al 80%, pero mayor al 50%. Eso nos podría hablar de un EPOC según la clasificación GOLD, grado 1. Leve. Moderado, cuando el BEF1 es menor del 50%. Se predice cuando es menor al 80%. Severo, BEF1, volumen expiratorio forzado en un segundo, menor al 30% o igual al 30% y se predice con un valor menor al 50%. Y muy severo cuando el BEF1 es menor al 30%. ¿Sí? Sin embargo, debemos mencionar que un cohorte del estudio Eclipse demostró que el BEF1 no muestra la heterogeneidad de esta enfermedad. Respecto a la mortalidad del EPOC, entonces se realizaron dos estudios para determinar la mortalidad del EPOC, el TORCH y el Platino 2. Se encontró, según el estudio TORCH, que la mortalidad del EPOC se asocia al corazón en un 27%, a causas respiratorias en un 35% y se relaciona con el EPOC en un 41.3%. El Platino 2 dice que la relación con el EPOC fue solamente del 4 al 2%. ¿Esto qué nos dice? Que es muy distinto morir de EPOC a morir con EPOC. Por ende, difícilmente el EPOC cause una muerte. Y acá vemos, antes vamos a contrastar con la frase que dije. Es una frase extraída del artículo. Distinto es morir con EPOC que de EPOC. Esto nos entrega entonces dos visiones. La que se tenía previamente, que era una actitud nihilista frente a la enfermedad, que nos decía que si la persona tenía EPOC, tenía una enfermedad terminal y se iba a morir, a la visión actual y optimista, que nos dice que el EPOC no es necesariamente muerte. Una persona con EPOC, si abandona los hábitos como el cigarrillo, si lleva un estilo de vida saludable, si se aleja de sustancias tóxicas, por ejemplo, las sustancias que se dan en las ciudades contaminadas, pueden mejorar junto a la medicación su estilo de vida y no se considera que sea una enfermedad terminal. Evidentemente, es una enfermedad con un carácter marcadamente irreversible o difícilmente reversible, pero puede vivir tranquilo con su EPOC la vida suficiente. Esta es una curva que demuestra la tasa de mortalidad en los individuos
fumadores o en los individuos que han desarrollado EPOC y en los individuos que jamás han fumado. Primero vemos qué ocurre y hasta cuánto se puede disminuir la tasa de vida y la relación de BEF1, el valor de BEF1 en un individuo de 25 años que es fumador susceptible. Vemos que en un individuo que empieza a fumar a los 25 años y es susceptible genéticamente, la tasa de vida se puede disminuir hasta los 65 años, incluso hasta los 60. Sin embargo, si él abandona el hábito a los pocos años de haber empezado, podemos apreciar que puede llegar incluso a prolongar su vida hasta los 75 o 77 años, si detiene el tabaquismo. Si el sujeto es susceptible, fuma muy poco, ocasionalmente, digamos, sale a una fiesta, fuma, y no vuelve a fumar en 2, 3, 4 meses, va a vivir prácticamente lo mismo que una persona que jamás fumó, puede llegar a vivir hasta los 80 años. La persona que jamás fumó y no fue susceptible al tabaco, puede llegar a vivir fácilmente hasta los 90 años con las condiciones adecuadas. Como mencionábamos, la principal causa de EPOC en sus dos fases principales, bronquitis crónica y enfisema, es el tabaco, las sustancias tóxicas, porque activan a grandes rasgos y haciendo un recuento macrófagos y también destruye las células epiteliales. Esto genera una cascada quimiotáctica de neutrófilos que activa las proteasas y genera un desequilibrio que puede remediarse en parte mediante la enzima alfa-1 antitritasa. Sin embargo, los fumadores, como mencionábamos ya hace un tiempo, independiente de que empiecen a fumar jóvenes, van a aparecer daños para siempre, debido a procesos de derramamiento y también a procesos de la aparición de folículos linfoides. Acá podemos apreciar entonces cómo aparecen centros germinativos. Esos folículos linfoides lo que van a generar es que el individuo desarrolle mucha más cantidad de linfocitos y vaya a desarrollar una hiperreactividad pulmonar. Los fenotipos del EPOC, recordémoslos: bronquitis, soplador azul, azulado tagado, y enfisema, soplador rosado. La nueva clasificación del EPOC trata de clasificarlo mediante un sistema multidimensional que es llamado el BODE. Se ha demostrado que ha sido muy eficaz y se ha publicado incluso esto en el New England Journal of Medicine, que es la mejor revista de medicina en el mundo. Para poder dar una clasificación multidimensional mucho más grande del EPOC, se utiliza entonces el BEF1, la distancia caminada en 6 minutos, la escala de la disnea y el índice de masa corporal. Empecemos. Todos estos valores al final se suman y van a dar ciertos resultados que nos pueden indicar cómo está el EPOC o si el sujeto puede desarrollar EPOC, que utilizan entonces los indicadores de esta tabla. Las comorbilidades del EPOC son principalmente enfermedades cardiovasculares, anemias, osteoporosis, disfunción esquelética, disfunción sexual. Podemos ver que aparecen alteraciones nutricionales como la caquexia en el enfisema, que de hecho esta imagen es de enfisema. Infecciones repetitivas como ocurre en la bronquitis crónica, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Los nuevos estudios farmacológicos, basándonos en esta revista publicada en Chile, nos dice que el TORCH, el Eclipse y el estudio Optimal demuestran que el tiotropio es un medicamento, no el definitivo, tal vez no fue correcto copiar el medicamento definitivo, pero sí es un medicamento extremadamente eficaz para el manejo del EPOC. La rehabilitación se puede combinar con dejar el tabaquismo, porque esto va a aumentar la esperanza de vida, cambiar los hábitos de vida, y esto, junto al tratamiento farmacológico, va a disminuir las crisis y va a disminuir la sintomatología y la depresión. Entre los fármacos no respiratorios que ayudan al sistema respiratorio están los antimuscarínicos, tiotropio, bromuro de diatropio, ¿sí? Los corticoides, beclometasona, los beta-agonistas 2, como el salbutamol. Vemos que también hay unos fármacos no respiratorios que pueden ayudar al sujeto, como los beta-bloqueadores cardioselectivos, que reducen el riesgo de muerte por hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria en pacientes con EPOC, y las estatinas para poder llevar una mejor sobrevida. Recordemos que las estatinas van a trabajar directamente en el metabolismo del colesterol y van a poder ayudar a disminuir las concentraciones de colesterol de baja densidad, LDL, VLDL y LDL, y eso va a mejorar la calidad de vida del sujeto.
El manejo. Todos los pacientes van a recibir espirometría, ¿sí? Puede salir normal si el sujeto tiene un estilo de vida saludable o puede salir alterada si el sujeto consume tabaco. En el caso de que consuma tabaco, debe ordenársele y explicársele por qué debe dejarlo. Se va a mirar el índice BEF1 sobre CBF, si es menor a 7%, se sospecha de EPOC. Si es mayor a 80%, podríamos predecir EPOC si el sujeto fuma y si tiene otros hábitos de riesgo. Y vamos a realizar una educación y un seguimiento. En el caso de que sea menor, se utiliza el índice de Bode. Y realizando la sumatoria con los datos que vimos de índice de masa corporal, cantidad caminada en 6 minutos, grado de disnea y la relación BEF1-CBF, vamos a poder sumar y clasificar el EPOC como leve de 0 a 2, de 3 a 4, moderado, severo de 5 a 6 o muy severo de 7 a 10. Cada uno, en el caso del 3 a 4, que es moderado, debe considerarse la rehabilitación. En el caso de ser severo, se debe rehabilitar. Y en el caso de muy severo, se debe evaluar la cirugía reductora de volumen o el trasplante pulmonar. Con este video terminamos la revisión de tema de POC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que siempre fue un poco extenso. Espero que les haya servido.